Pídele disculpas a mi suegra o sal de mi casa. Esas palabras cayeron sobre mí como un ladrillazo en plena cara. No venían de un desconocido ni de una nuera resentida, venían de mi propio hijo. De Héctor, el niño que un día dormía sobre mi pecho y me decía mamá con la voz más dulce. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía, como si una grieta invisible atravesara mi pecho y dejara escapar todo lo que yo había sido durante 60 años. Madre. Mujer que dio hasta lo último sin pedir nada a cambio. Hay dolores que no se lloran, se tragan. Te queman por dentro como café de olla que se quedó demasiado tiempo en el fogón, y aún así te obligas a sonreír porque eso hacemos las madres mexicanas. Aguantamos, callamos, nos rompemos solas. Pero esa noche, mientras escuchaba a mi hijo defender a la mujer que me había humillado una y otra vez, entendí que la paciencia también tiene límite. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, cuéntame desde dónde me escuchas, para saber que no estoy sola en esto. Si crees que nadie merece aguantar algo así, dale like y suscríbete para seguir escuchando historias que nacen donde más duele. Me llamo María del Rosario Salazar, aunque todos me dicen Chayo. Tengo 60 años y vivo en una casa demasiado grande para una mujer que se quedó viuda demasiado pronto. Mi historia comenzó muchos años antes de esa frase que me partió el alma. Comenzó con un amor tan grande, que parecía eterno, y con un hijo que juré proteger incluso de mis propios miedos. Nunca imaginé que un día tendría que protegerme de él. Cuando pienso en todo lo que viví antes de aquella noche, en la que mi propio hijo me pidió que le pidiera disculpas a su suegra o saliera de su casa, siento como si mis recuerdos se acomodaran solos en una línea que no siempre quiero mirar, pero es imposible entender el final sin volver al principio. Y el principio de todo en mi vida siempre fue él, don Esteban Salazar, mi esposo, mi compañero, el hombre que me enseñó que el amor no se grita, se construye. Yo tenía 23 años cuando lo conocí. Era maestra en una escuela primaria cerca de la colonia Roma y vivía con mi mamá y mi tía Hortensia en un departamento pequeño donde todo sonaba y olía a vida mexicana. El café recién colado por las mañanas. El aroma a pan dulce que la vecina de abajo preparaba para vender. Y entre toda esa rutina de juventud había algo que yo nunca había imaginado: encontrar al hombre con el que iba a compartir casi toda mi vida. Fue tía Hortensia quien insistió en llevarme a una posada que organizaron unos vecinos en Coyoacán. Yo no quería ir, había tenido una semana difícil en la escuela. Un niño se había accidentado en el recreo, y yo había pasado noches enteras pensando si pude haber evitado que corriera tan rápido. Pero tía Hortensia me dijo una frase que todavía escucho como si la tuviera enfrente. Hija, las cosas buenas llegan cuando el alma está cansada. Y así fui. Recuerdo entrar a ese patio lleno de lucecitas navideñas y papel picado moviéndose con el viento. Había música de tríos, risitas de niños corriendo con bengalas. Y al fondo, junto a una mesa de ponche, estaba él. No sé cómo explicarlo. No fue como en las telenovelas donde la cámara se acerca y todo se vuelve lento. Fue más real, más profundo. Lo vi. Y él me vio a mí. Y fue suficiente para que algo dentro de mi pecho hiciera un pequeño clic. Como si Dios hubiera dicho: ahí está lo que te faltaba. Esteban llevaba un suéter verde oscuro que resaltaba el tono moreno dorado de su piel. Sus manos eran grandes y ásperas como si hubieran trabajado toda la vida. Y era verdad. Trabajaba en la ferretería de su padre. Esa ferretería vieja en el centro donde parecía que el tiempo nunca avanzaba. Él se acercó con una sonrisa tímida, de esas que derriten pero no presumen, y me ofreció un vaso de ponche. Yo lo acepté aunque el ponche no me gusta mucho. Lo acepté porque lo estaba dando él. Platicamos toda la noche. Me preguntó de mis clases. Yo le pregunté de su trabajo, pero más allá de las palabras había algo en su manera de escucharme, como si realmente le importara cada letra que salía de mi boca. A medianoche, mientras todos pedían que rompiéramos la piñata, él se inclinó hacia mí y me dijo una frase que marcó mi vida entera. Yo no sé hablar bonito, Chayo, pero sé construir cosas que duran. Esa noche no supe si lo decía en serio, pero con los años comprobé que era verdad. Nuestra relación avanzó rápido pero sin prisas. Cada momento tenía su espacio,
cada detalle su lugar. Esteban llegaba algunas tardes a esperarme afuera de la escuela con flores que él mismo cuidaba en unas macetas viejas en la azotea. Otras veces me llevaba a caminar por los andadores de Coyoacán, donde íbamos comiendo elotes asados mientras él me contaba sobre su sueño de tener su propia ferretería. Yo lo escuchaba y lo apoyaba porque en su voz había algo que siempre me dio paz, seguridad, confianza. Cuando me pidió matrimonio, no hubo lujo ni grandes escenarios. Fue en la azotea de su casa, rodeados de plantas que su mamá cuidaba y de ropa colgada en los tendederos. Me dio un anillo sencillo, una argolla de oro pequeño, y con ese anillo me prometió una vida que no sería perfecta pero sí honesta. Yo dije que sí sin pensarlo, porque sabía que ese hombre iba a ser mi hogar. Y lo fue. Nos casamos 8 meses después en una iglesia chiquita de Coyoacán. Yo llevaba un vestido de encaje blanco con mangas largas que mi mamá ayudó a ajustar porque no teníamos dinero para comprar uno nuevo. Esteban lloró cuando me vio entrar, y no trató de ocultarlo. A él nunca le dio vergüenza amar. Nunca le dio miedo mostrar lo que sentía. Me tomó de la mano frente al altar y me dijo algo que nunca olvidé. Chayo, te voy a cuidar toda mi vida. Y cumplió. Los primeros años fueron sencillos pero hermosos. Vivíamos en un departamento de 2 cuartos en la colonia Roma. Yo preparaba café de olla y él leía el periódico sentado en una silla vieja que crujía cada vez que se movía. Él trabajaba todo el día en la ferretería de su padre. Y yo corregía cuadernos hasta que me ardían los ojos. Pero había risas, había amor, había futuro. Cuando nació nuestro hijo Héctor, sentí que mi vida estaba completa. Era un bebé tranquilo que dormía profundamente sobre el pecho de su padre, y Esteban lo miraba como si estuviera viendo el milagro más grande del mundo. Héctor tiene tus ojos, me decía. Y yo me enamoraba un poco más de él cada día. Con los años todo cambió. La ferretería del padre de Esteban entró en crisis y terminó cerrando. Fue un golpe duro, de esos que te sacuden hasta los huesos. Pero Esteban no se rindió. Nunca se rendía. Me dijo, vamos a empezar de nuevo tú y yo como siempre. Y así lo hicimos. Vendimos el carro, ahorramos hasta el último peso. Yo dejé mi trabajo como maestra para ayudarlo, y juntos levantamos la primera sucursal de lo que años después sería Ferretería Salazar e Hijos. Fueron años difíciles. A veces Esteban llegaba tan cansado que apenas podía hablar. A veces yo pasaba la noche entera revisando cuentas. Pero también fueron años de crecimiento, de aprender a ser fuertes juntos, de enseñarle a Héctor que el esfuerzo vale la pena. Y cuando por fin abrimos la tercera sucursal, Esteban me abrazó tan fuerte que casi me quedo sin aire. Lo logramos, Chayo, me dijo. Y yo sentí que el mundo entero cabía en ese abrazo. Después de muchos sacrificios pudimos comprar la casa en Lomas de Chapultepec. Una casa que parecía demasiado grande para nosotros tres, pero que Esteban decía que algún día estaría llena de nietos. Yo imaginaba un futuro tranquilo. Viejos los dos tomando café en el jardín mientras Héctor nos visitaba los domingos. No sabía que el destino nos tenía otro camino. Esteban murió un martes por la mañana. Tan de golpe que todavía hoy me cuesta creerlo. Estábamos desayunando cuando llevó la mano al pecho y cayó sobre la silla. Llamé a la ambulancia. Le hice RCP. Grité, lloré. Pero no hubo nada que hacer. En el hospital un médico joven me dijo que lo sentía mucho. Y en un segundo mi mundo se apagó. Los meses siguientes fueron como caminar bajo el agua. Todo se movía lento, todo pesaba. Y yo solo podía pensar en cómo seguir sin él. Pero lo más fuerte ocurrió 3 meses después, cuando el licenciado Mauricio Carranza me llamó para revisar el testamento de Esteban. Ahí descubrí algo que nunca imaginé. Esteban había dejado absolutamente todo a mi nombre. La casa, las ferreterías, las inversiones, todo. Y lo había hecho por una razón. Para protegerme, para asegurarse de que yo no dependiera de nadie, ni siquiera de Héctor. Es asombroso cómo un acto de amor puede convertirse años después en el corazón de un conflicto que una nunca vio venir. Ese día salí de la oficina del licenciado sintiéndome segura por primera vez desde que Esteban murió, pero también con un presentimiento extraño. Algo en mi interior me decía que esa decisión de Esteban iba a mover piezas que aún no comprendía del todo. No sabía que ese presentimiento era el inicio silencioso de todo lo que vendría después.
Y justo cuando yo empezaba a acomodar mi vida sin Esteban, ocurrió algo inesperado. Una llamada de Héctor. Una frase que marcó el comienzo de una nueva historia. Una historia que todavía no sabía que iba a poner a prueba cada parte de mí. Cuando Héctor me llamó aquella tarde para decirme que quería presentarme a alguien, yo sentí que por fin la vida me estaba dando una pequeña luz después de tanto duelo. Había pasado casi un año desde que Esteban murió y yo seguía tratando de aprender a vivir con el silencio de la casa. Así que, cuando Héctor me dijo, «Mamá, conocí a una muchacha muy especial», yo pensé que tal vez las cosas estaban empezando a acomodarse. No sabía que esa frase sería el inicio de un camino que me rompería de maneras que yo jamás imaginé. Su nombre es Daniela, pero todos le dicen Dani, me dijo mi hijo. Tiene 26 años, estudia mercadotecnia y es muy trabajadora. Me habló de ella como si estuviera describiendo a una princesa. Yo quise alegrarme, quise creerle, porque toda madre sueña con ver feliz a su hijo, pero había un tono extraño en su voz, como si estuviera nervioso, como si necesitara convencerme. Llegaron un sábado por la tarde. Yo había pasado toda la mañana preparando mole porque era el plato favorito de Héctor desde niño. Puse el mantel bordado que heredé de mi mamá y arreglé flores frescas para que la casa se viera viva otra vez. Cuando sonó el timbre respiré hondo y abrí la puerta con una sonrisa. Pero la sonrisa se me congeló al ver a la muchacha que Héctor traía de la mano. Dani era hermosa, eso no puedo negarlo. Cabello largo y lacio, uñas impecables, maquillaje perfecto. Pero lo que más me llamó la atención no fue su belleza, sino cómo me miró. De arriba a abajo, como quien evalúa una prenda en una tienda antes de decidir si vale la pena comprarla. Sonrió con educación y me dijo: «Mucho gusto, señora». Su voz suave, pero sus ojos fríos. No hubo abrazo, no hubo calidez, solo una mano extendida como si yo fuera una desconocida más. Y ahí estaba ella, Mirna Robles de Villaseñor, la mamá de Dani, sentada en mi sala como si fuera suya, vestida de blanco impecable, el cabello rubio platinado sin una sola hebra fuera de lugar, los labios delineados con precisión. Una mujer que no sonreía sino que mostraba los dientes. «Mucho gusto, señora Salazar», dijo extendiéndome la mano como si yo fuera su asistente y no la madre del hombre con el que su hija quería casarse. Mientras servía el café, Mirna recorrió toda mi sala con la mirada, cada cuadro, cada cortina, cada mueble, y luego dijo con un suspiro fingido: «Qué casa tan grande. Y usted vive aquí sola. Debe sentirse muy vacío, muy triste». Su tono no era de compasión, era de lástima disfrazada, como si mi soledad fuera algo vergonzoso. «Yo solo tomo agua mineral, gracias», dijo sin siquiera mirarme. Héctor intentó salvar la situación, pero yo ya sabía que algo no estaba bien. Algo en mi pecho se apretó y la voz de mi intuición se encendió como alarma. Esa muchacha no venía sola, venía con una madre que sabía exactamente lo que quería. Durante la comida Dani apenas tocó el mole. «Está muy condimentado», dijo con gesto de desagrado. «Mi estómago es muy delicado. ¿Te preparo otra cosa, hija?», pregunté con amabilidad. «No, gracias, estoy a dieta». Me dio pena, pena ajena, pena propia, como si la comida que había preparado con tanto cariño fuera una ofensa. Mirna intervino en cada conversación. Solo hablaba de su trabajo como decoradora de interiores de las casas finas que había renovado, de las bodas de sociedad a las que asistía. Y cada vez que mencionaba algo veía mi casa con ese gesto de desdén que yo conocía bien, ese que usaba la gente que solo valora lo que brilla. Héctor estaba emocionado por presentarnos a Dani. Yo veía cómo él la miraba, con ilusión, con ganas de empezar una nueva etapa. Y por eso guardé silencio, porque una madre siempre se muerde el dolor para no herir la felicidad de su hijo. Pero entonces llegó la parte que nunca olvidaré. Mirna se inclinó hacia mí y dijo con su sonrisa tiesa: «Señora Salazar, mi Dani merece una boda hermosa. Hemos visto una hacienda preciosa, pero es algo costosa. Usted sabe, estos eventos requieren apoyo de la familia. Y su hijo gana bien, pero no tanto. Usted podría ayudarlos, ¿verdad?». Héctor se tensó. Dani bajó la mirada fingiendo modestia. Yo me quedé helada, no por la cantidad sino por la naturalidad con la que Mirna me exigía algo que ni siquiera había pedido con respeto, como si mi obligación fuera financiarles la vida. Pero aún así dije: «Lo pensaré».
porque a veces el amor de madre se confunde con la necesidad de complacer, y porque todavía quería creer que todo podía funcionar. Una semana después, Dani me llamó para decirme que si no pagaban pronto, perderían el lugar. Yo transferí el dinero, $70,000. 70,000. Una cantidad que me dolió pero que convencía a mi corazón de que era por el bien de Héctor. La boda llegó. Y ese día entendí que yo no era parte de su nueva familia, solo era un trámite. Cuando llegué con mi vestido azul marino que había usado en otra boda, Dani me miró de pies a cabeza y frunció el ceño. Ese es su vestido, suegra. Su voz llevaba un filo que podía cortar vidrio. Yo respondí con un sí sencillo. Ella suspiró y dijo bueno ya que, como quien se resigna a algo inevitable. Mirna también me evaluó. Y luego comentó en voz, lo suficientemente alta para que la escuchara. Qué sencillo vino la señora. Pero pues, ¿qué se puede esperar? Yo apreté los dientes. Apreté las manos. Apreté el alma. Todo para no llorar ahí mismo. Durante la recepción me sentaron en una mesa al fondo junto a unos tíos lejanos de Dani que ni siquiera me hablaron. La mesa principal era solo para los padres de Dani, los padrinos, y claro para ella. Yo no estaba ahí, yo era una invitada más. Una sombra entre luces que no me pertenecían. Escuché a alguien preguntar quién es esa señora sola, y Mirna respondió pobrecita la viuda. Vino solita. Me ardieron los ojos. No de tristeza, de humillación. Yo había pagado parte de ese evento. Y aún así, me trataban como un adorno olvidado. Héctor se acercaba de vez en cuando para decirme, ¿estás bien, mamá? Sí, mi amor, todo está perfecto, decía yo con la voz rota. Y él volvía a la pista de baile donde Dani brillaba rodeada de la familia Robles. Yo era invisible. Me fui antes de que cortaran el pastel. Caminé hacia la salida con el corazón más pesado que toda mi vida. Nadie me detuvo. Nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó por mí. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté en la sala en silencio. Solo yo y los recuerdos, solo yo y la sensación de haber regalado demasiado a personas que nunca pensaron devolverme nada. Y ahí mientras miraba las sombras del jardín sentí que algo dentro de mí empezaba a romperse. Y aquí es donde te pregunto, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Alguna vez te has sentido así, invisibles en su propia familia? Si te ha pasado, cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Si crees que nadie merece vivir algo así, dale like y suscríbete para escuchar la siguiente parte, porque lo que viví después de la boda fue todavía más duro, mucho más duro, porque lo que vino después empezó con una simple llamada. Después de la boda, yo pensé que las cosas poco a poco se acomodarían. Pensé que tal vez Dani estaba nerviosa ese día, que Mirna estaba siendo solo una suegra protectora y que con el tiempo encontraríamos un punto medio para convivir. Pero cuando una mujer presiente una tormenta, aunque el cielo aún esté despejado, sabe que algo viene. Y yo lo sentía en la piel, como cuando se avecina un temblor, un malestar silencioso que no sabía explicar pero que estaba ahí. A los pocos meses de la boda Héctor me llamó. Sonaba emocionado y por un segundo eso me llenó de esperanza. Mamá, encontramos una casa hermosa, dijo, en Las Lomas. 3 recámaras, terraza, estacionamiento para 2 autos. Dani está encantada. Yo escuché su voz y sentí la ilusión que él tenía. Era mi hijo, mi único hijo. Y como toda madre quise alegrarme. Pero en cuanto mencionó el precio, todo dentro de mí se quedó helado. Cuesta 1,5 millones, me dijo. Pero necesitamos el enganche. Yo pensé que tal vez había ahorrado algo. Héctor siempre había sido responsable con el dinero. Desde joven trabajó en vacaciones para pagarse algunas cosas. Pero esta vez no estaba pidiéndome consejo. Estaba pidiéndome dinero. Y sin rodeos me dijo la cifra. $100,000. 100,000, mamá. Es una inversión. Es donde crecerán tus nietos. Yo quería decir que no. Quería explicarle que Esteban había trabajado toda su vida para dejar ese patrimonio seguro, que la casa y las ferreterías no eran una bolsa inagotable que pudiera usarse como cajero automático. Pero la palabra nietos me golpeó en el corazón, y en un momento de debilidad acepté. Transferí el dinero. Como siempre, callando mis dudas para no lastimar a mi hijo. La mudanza fue otro trago amargo.
Pasé todo un domingo ayudando a cargar cajas, limpiar pisos, poner cortinas, mientras Mirna caminaba por la casa como si fuera la dueña. Esa vajilla no va ahí, decía. Ese cuadro está muy simple para la sala. Dani, mi amor, mejor escucha a tu mamá. Ella sabe dónde colocar las cosas. Y Héctor seguía cada indicación, como si Mirna fuera la experta en la vida perfecta. Yo estaba en la cocina acomodando platos cuando escuché a Mirna decirle a Héctor: «Ten cuidado, mi hijo, no vayas a dejar que tu mamá venga tan seguido. Las suegras son un problema, necesitan invadir todo. Y Dani necesita su espacio para hacer su nido». Mi corazón se partió en silencio. Yo no dije nada. Salí con una sonrisa fingida porque así nos educaron muchas mujeres mexicanas. Para no incomodar, para no molestar, para ser la parte suave en una casa que no nos pertenece. Los meses pasaron y yo fui desapareciendo de sus vidas sin que nadie lo dijera en voz alta. Héctor me invitaba a comer una vez al mes cuando se acordaba, y cuando iba siempre estaban Dani y Mirna. Yo llevaba postre casero como buena mamá, pero Dani siempre decía: «Estoy cuidando mi figura». Y Mirna ni lo probaba. Todo se volvía una reunión donde yo solo escuchaba historias de sus viajes, de sus gastos, de sus planes, como si yo fuera una espectadora, como si no fuera yo quien había ayudado a construir esa casa. Un día, Héctor me llamó llorando de alegría. «Mamá, vas a ser abuela. Dani está embarazada. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Te avisamos cuando estemos más organizados». Un mes después por fin me permitieron ir. Cuando llegué, Mirna abrió la puerta como si fuera la guardiana del castillo. «Pasa, pero no hagas ruido», dijo. «El bebé está dormido». Entré despacio con el corazón latiendo fuerte. Vi a Emiliano en su cuna, tan pequeño, tan perfecto, tan indefenso. Me incliné para acariciar su mejilla, pero Mirna se apresuró a decir: «No lo despiertes, por favor». Tardamos horas en dormirlo. Me quedé ahí de pie, sin poder tocar a mi nieto. 20 minutos después, Mirna me dijo que era mejor que me fuera porque Dani necesitaba descansar. Salí de esa casa sintiéndome más extraña que nunca. En mi auto lloré como no lloraba desde la muerte de Esteban. No entendía por qué la vida me estaba arrebatando lo único que yo jamás pensé perder. Hola. Es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Suegra, necesito un favor, dijo, con voz cansada. Mi mamá tuvo que viajar y yo tengo una cita con el ginecólogo. No hay quien cuide a Emiliano. ¿Podría usted venir? Mi corazón dio un salto. Claro, dije. En una hora estoy allá. Esa tarde fui la más feliz que había tenido en mucho tiempo. Por fin iba a estar a solas con mi nieto. Por fin iba a tener un momento que nadie pudiera controlarme, quitarme o limitarme. Emiliano estaba despierto cuando llegué, miraba un móvil de colores y sonreía. Lo cargué con delicadeza, lo mesí, lo abracé. Ese olor de bebé, ese sonido suave de su respiración, ese calorcito en el pecho. Era como volver a respirar después de meses bajo el agua. Cuando lo dormí me quedé unos minutos mirándolo, pensando que tal vez las cosas podían cambiar, que tal vez Dani estaba empezando a confiar en mí, que tal vez por fin iba a poder ser abuela de verdad. Pero entonces vi el celular de Dani sobre la mesa. No lo toqué. No tenía por qué hacerlo. Pero la pantalla se iluminó sola. Un mensaje. De Mirna. Ya hablaste con Héctor sobre lo del fideicomiso. No puedes dejar que la vieja siga con la casa a su nombre. La vieja. Yo. La vieja. Me quedé inmóvil. El celular vibró otra vez. Recuerda lo que hablamos. Mientras todo esté a su nombre, ustedes no tienen control. Y no le digas nada de lo de Monterrey. Monterrey. ¿Qué había en Monterrey? ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué era eso tan grave que yo no debía saber? Traté de respirar, pero sentí cómo mi mundo se abría en dos, como si me estuvieran arrancando la piel con palabras que no entendía, pero que me dolían igual. Mientras Emiliano dormía tranquilo en su cuna, yo me quedé ahí de pie, sintiendo que algo oscuro estaba a punto de salir a la luz, algo que ya no podría ignorar. Y supe que nada volvería a ser igual después de ese mensaje. Nada. Nunca en mi vida había sentido un golpe como el que sentí al leer esos mensajes en el celular de Dani. No era solo la palabra vieja,
Era el plan detrás de ella, el fideicomiso, el control, Monterrey. 3 palabras que me hicieron comprender que algo mucho más grande y más oscuro estaba ocurriendo detrás de mis espaldas. Pero por más que quise reaccionar en ese momento, no pude. Tenía a Emiliano dormido a unos pasos, y mi corazón estaba hecho pedazos. Y aún así tuve que sonreír fingiendo calma cuando Dani regresó de su cita y me dijo gracias, suegra, por cuidarlo. Esa noche no dormí. Caminé por mi casa como alma en pena pensando en cada detalle de los últimos 2 años, cada gesto frío de Dani, cada insinuación de Mirna, cada pedido de dinero de Héctor, cada momento en que me habían ido empujando poquito a poquito fuera de sus vidas. Y ahora todo tenía sentido. No era casualidad, no era distancia, no era mala suerte, era un plan. Y yo quedé parada en medio del silencio, con una pregunta que no me dejaba respirar. ¿Qué es lo de Monterrey que no quieren que yo sepa? Durante 2 días guardé silencio. Observé, pensé, analicé. No quería actuar con impulsividad porque eso siempre termina mal. Quería saber la verdad completa antes de confrontar a Héctor. Pero el destino tiene su manera particular de revelar lo que necesita ser revelado. Y en este caso, vino en forma de una persona que yo jamás esperaba. Patricia Aguilar. Patty había sido compañera de trabajo de Héctor durante años. Una mujer sencilla, siempre amable conmigo cuando yo pasaba a dejarle comida a Héctor en la oficina. La encontré por casualidad en el supermercado, y en cuanto me vio su cara, cambió. Señora Chayo, dijo con una voz baja, ¿podemos hablar? Supe en ese segundo que algo grave venía. Fuimos a un café pequeño cerca de ahí. Patty me miraba con una mezcla de pena y miedo. Señora, yo no sé si debería decirle esto, pero ya no puedo seguir callando. Héctor se está metiendo en cosas serias. Yo respiré hondo. Dígame, Patty, dígame todo. Me contó que desde hace meses Héctor viajaba mucho a Monterrey, que al principio decía que eran viajes por un proyecto nuevo de la empresa, pero que algo no cuadraba. Gastos altísimos, cenas para 2, hoteles que nada tenían que ver con viajes de trabajo. Y luego me dijo su nombre, el nombre que sería como una puñalada: Carolina Méndez. Caro, una mujer joven, hermosa, ambiciosa, y parte del equipo de ventas en Monterrey. Vi a Héctor con una colaboración especial, dijo Patty. Pero no es trabajo, señora. Lo siento tanto. Ella me lo dijo como si se disculpara por herirme. Yo no lloré. No ahí. Me quedé quieta, piedra, como si el dolor estuviera suspendido dentro de mí, sin poder salir. Pensé durante un momento que quizá Héctor estaba pasando por una crisis, que tal vez se había confundido. Pero la verdad que vino después fue más fuerte. Patty sacó unos papeles de su bolsa y los puso frente a mí. Correos, reservaciones, estados de cuenta, movimientos de dinero, todo con el nombre de Héctor y el de Caro. Aquí viene lo peor, señora, me dijo Patty. Héctor pidió un préstamo enorme en la empresa usando su puesto como garantía. Y lo que nos preocupa es que quiere poner como aval la casa de usted. Mi casa, la casa que Esteban y yo compramos con cada peso que ahorramos. Mi casa que él dejó a mi nombre para protegerme. Mi casa que ahora mi propio hijo quería usar para financiar un proyecto con su amante. Sentí que el mundo se me cerraba. Patty continuó. Y hay más. Carolina le está pidiendo a Héctor que abra una sucursal en Monterrey. Él dice que usará dinero de una inversión que usted le dio. Pero sabemos que no existe tal inversión. Él no tiene ese dinero. Y la sucursal no está aprobada por la empresa. Es un negocio personal. Y él está desesperado. Yo quería gritar, romper algo, pero me quedé ahí sentada con las manos temblando y una voz interna repitiendo lo mismo una y otra vez. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Patty tomó mi mano. Señora, yo sé que esto le duele, pero no quería que usted se enterara por alguien más. Me prometí que si Héctor se metía en cosas más graves yo se lo diría. Es buen muchacho, pero está perdido, señora. Muy perdido. Y lo están manipulando. Yo no contesté, solo asentí y me levanté lentamente. Patty me abrazó. Ese abrazo fue más sincero que todos los que había recibido de mi propio hijo en los últimos años. Cuando llegué a mi casa, solté un llanto que venía desde lugares muy profundos, no solo por la traición, no solo por la amante. Lloré por la mujer que fui, por la mamá que había dado todo, por la esposa que había prometido cuidar la herencia de Esteban,
Y lloré porque por primera vez en mi vida me di cuenta de algo que dolía más que todo. Mi hijo había dejado de verme como su mamá, y me veía solo como una cuenta bancaria. Esa noche pensé en Esteban, en cómo él siempre supo protegerme incluso después de morir, y me di cuenta de algo. Si él dejó todo a mi nombre, no fue solo por amor, fue porque sabía que algo así podía pasar. Y conocía a la gente. Yo lo olvidé, y ahora lo estaba pagando. A la mañana siguiente tomé una decisión. Tenía que confirmar todo antes de hablar con Héctor. Tenía que ver con mis propios ojos lo que él estaba haciendo en Monterrey. No físicamente, pero sí de alguna manera. Y la oportunidad llegó más rápido de lo que imaginé. Esa tarde, mientras estaba revisando mis cuentas, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Caro, la mujer de Monterrey. La mujer que estaba destruyendo a mi familia sin siquiera conocerme. Y lo que decía el mensaje me dejó helada. Héctor no te ha dicho la verdad. No confíes en él. Necesito hablar contigo. Yo me quedé sin aliento, sin palabras, sin entender. ¿Por qué esa mujer me estaba escribiendo? ¿Qué quería? ¿Qué estaba a punto de revelar que ni Héctor, ni Mirna, ni Dani querían que yo supiera? Sentí el corazón golpear mi pecho con fuerza. Ahí estaba la puerta, la entrada al verdadero infierno, y yo tenía que decidir si la abría o no. Pero ya no podía hacerme atrás, porque si algo me había enseñado Esteban era que la verdad siempre llega, aunque duela, aunque destruya. Y en ese instante supe que lo que vendría después de ese mensaje iba a cambiarlo todo, todo. El mensaje de Carolina me dejó temblando durante horas. No sabía si era una trampa, si era una provocación, o si de verdad quería decirme algo que cambiaría la historia completa. Pero después de todo lo que había visto y escuchado de Dani y de Mirna, yo ya no podía descartar nada, así que respiré hondo y le contesté. ¿Qué verdad es la que Héctor no me ha dicho? Carolina tardó unos minutos en responder. Señora, necesito hablar con usted en persona. No confíe en nadie, ni en él. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días enteros. No confíes en nadie, ni en él. Yo sabía que hablar con ella podía ser peligroso o humillante, o ambas cosas. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con esa duda drenándome el alma, así que después de pensarlo mucho, acepté verla. Le dije que la citaría en un lugar neutro lejos de los ojos de todos. Ella propuso una cafetería en la colonia del Valle. Acepté. El día del encuentro llegué 10 minutos antes. Me senté cerca de la ventana para verla entrar y para sentir que tenía salida si algo salía mal. Mis manos sudaban, mi corazón latía como tambor. Y de pronto la vi. Carolina. Más joven de lo que imaginé, más bonita también. Tenía esa clase de belleza que no necesita esfuerzo. Piel morena clara, cabello largo, ojos café, y una manera de caminar que dejaba claro que estaba acostumbrada a que la miraran. Se acercó despacio y me dijo con una voz suave: Señora Salazar, gracias por venir. Yo solo asentí, no sabía qué más decir. Era la mujer que estaba destruyendo mi familia, pero al mismo tiempo era la única dispuesta a decirme la verdad. Una contradicción dolorosa. Nos sentamos. Ella pidió un té, yo un café negro. Carolina respiró profundo y comenzó. Señora, yo sé quién es usted, y sé quién fue don Esteban. En la oficina todos lo respetaban, y también sé que Héctor es su único hijo. Usted no merece esto. Yo no sabía si estaba siendo sincera o si solo estaba tratando de suavizarme, pero la dejé hablar. Yo conocí a Héctor hace casi 2 años, dijo. Él viajaba mucho a Monterrey por un proyecto que nunca se concretó. Empezamos a platicar, a salir. Él me dijo que tenía problemas en su matrimonio, que Dani era fría, que no se entendían. Yo cometí el error de creerle. Bajó la mirada como si le pesara, pero lo que pasó después ya no era una simple infidelidad. Carolina sacó su celular y me mostró mensajes, fotos, conversaciones. Era Héctor hablando de abrir una sucursal en Monterrey. Era Héctor hablando de mi casa. Era Héctor diciendo que su mamá no entendía el valor del dinero. Era Héctor prometiéndole a Carolina una vida juntos. Era Héctor diciendo que necesitaba sacarme de la jugada. Yo sentí un hueco en el pecho, como si me arrancaran el aire, como si cada palabra fuera una piedra cayendo sobre mí. Pero lo peor aún no llegaba. Carolina continuó. Señora, hace unas semanas Héctor me propuso algo que me hizo abrir los ojos.
Me pidió que hiciera un movimiento financiero usando documentos de la empresa para justificar un ingreso que él no tiene. Yo me negué. Le dije que eso era ilegal. Él se enojó. Y me dijo que no me preocupara, que su mamá iba a poner la casa como aval. Que usted no tenía opción. Sentí que mis manos temblaban. Me aferré al vaso de café como si fuera lo único que me mantenía en pie. Carolina siguió. Y luego apareció Mirna. Sí, señora. La mamá de Dani. Ella también vino a Monterrey. Y habló con Héctor. Yo escuché parte de la conversación. Ellos están planeando que usted firme algo. Algo para que la casa pase a nombre de Héctor, y luego usarla para sacar el préstamo. Mirna, claro. Esa mujer no solo controlaba a Dani, también estaba moviendo los hilos de Héctor. De pronto todo cobró sentido. Las miradas, los comentarios, la boda, la distancia, el trato frío, todo era un diseño. Un plan meticuloso. Carolina se inclinó hacia mí y dijo algo que jamás olvidaré. Señora, yo no estoy aquí para defenderme. Sé que hice mal, pero no quiero cargar con algo peor en mi conciencia. Y Héctor está perdido. No ve más allá de lo que otros le dicen. Y lo están usando. Lo están empujando a cometer un delito. Y usted está en medio. Yo cerré los ojos un momento. No sabía si agradecerle o correr. No sabía si llorar o levantarme y gritar. ¿Cómo había llegado mi hijo a ese punto? ¿En qué momento dejó de ser el muchacho noble que Esteban y yo habíamos criado? ¿Cómo permití que me vieran como una carga y no como la mujer que les dio todo? Me quedé callada largo rato. Luego pregunté con una voz que yo misma no reconocí. ¿Hay algo más que deba saber? Carolina dudó. Se mordió el labio inferior. Y luego dijo sí. Lo más importante. Héctor no quiere solamente el préstamo. Quiere sacar dinero de la empresa usando facturas falsas. Un fraude, señora. Y si lo hace, lo van a descubrir, lo van a correr, lo van a demandar. Y él cree que si tiene la casa de usted a su nombre tendrá cómo defenderse. Mi alma se quebró. Esteban había dejado esa casa como escudo, como protección, y ahora mi hijo quería convertirla en un arma. Carolina se levantó después de eso. Me dejó los documentos, las pruebas, todo. Yo solo pude agradecer con la cabeza. Ella se fue en silencio. Yo me quedé ahí otras 2 horas sin moverme, sintiendo que el mundo se me estaba derrumbando poco a poco. Esa noche lloré como no había llorado en años. Lloré por Héctor, por Emiliano, por Esteban. Lloré por mí, porque entendí que amar no significa permitirlo todo, que proteger no significa perderse a una misma, que si yo no hacía algo pronto mi vida entera iba a quedar destruida. Al día siguiente, decidí enfrentar a Héctor. Sin gritos, sin escenas. Quería mirarlo a los ojos y esperar que todavía quedara algo del niño que yo crié. Lo invité a cenar a mi casa. Preparé su comida favorita, mole con arroz, como cuando era niño. Llegó tarde, nervioso, con el celular en la mano. Apenas me saludó. Cuando nos sentamos a la mesa le dije, Héctor, tenemos que hablar. Y ahí comenzó la conversación más dolorosa de mi vida. Le pregunté por Monterrey, por Carolina, por el préstamo, por la casa, por todo. Y él reaccionó como nunca imaginé. Se puso a la defensiva. Dijo que yo no entendía nada, que la casa no era mía sino de la familia, que Daniela y él necesitaban estabilidad, que yo estaba exagerando. Cuando le dije que sabía del fraude, se levantó de golpe. Golpeó la mesa. Me gritó. Dijo que yo estaba envenenándolo, que alguien me estaba llenando la cabeza de mentiras. Me llamó egoísta, me pidió que dejara de meterme en su vida, y luego dijo la frase que me atravesó como un cuchillo. Si no quieres firmar, no vengas más a mi casa. Yo me quedé helada. Él me miró con furia, yo con lágrimas, y en ese instante entendí que algo se había roto entre nosotros para siempre. Pero no terminé la conversación, no porque no pudiera, sino porque algo en mí se apagó. Algo se cerró. Respiré hondo. Lo miré directo a los ojos y le dije con la voz más firme que encontré dentro de mí. Héctor, si esta es tu decisión, entonces quédate con tu vida, y quédate con quien la controla. Me levanté de la mesa, fui a la sala, tomé mi bolsa, y antes de irme, escuché un sonido que no esperaba, su celular vibrando, una notificación,
y en la pantalla el nombre que me heló la sangre, Mirna, y debajo un mensaje que decía: «Ya la convenciste. Mañana tenemos que mover todo». Ahí supe que lo peor aún no había comenzado. Después de ver el mensaje de Mirna en el celular de Héctor, supe que el tiempo de esperar ya se había acabado. No podía seguir confiando en que él reaccionaría por sí solo. No podía arriesgar lo que Esteban había protegido con tanto esfuerzo. No podía permitir que el amor ciego hacia mi hijo me llevara a perderlo todo. Esa noche llegué a mi casa, sintiendo un peso en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Pero debajo del dolor había una claridad nueva, fría, firme, una voz interna que por fin se había despertado. «Chayo, te toca protegerte». Al día siguiente pedí una cita urgente con el licenciado Carranza. Era el abogado de Esteban desde siempre, un hombre serio pero noble que conocía cada detalle de nuestro patrimonio. Cuando entré a su oficina, él me miró con preocupación. «Señora Chayo, tenía meses sin verla. Siéntese, por favor. ¿Qué la trae por aquí?». Mi voz temblaba, pero logré responder: «Licenciado, necesito que me diga cómo proteger lo que Esteban dejó». Todo. Carranza no hizo preguntas al principio. Me escuchó en silencio mientras yo le contaba todo. La boda, Mirna, Dani, el alejamiento, los préstamos, Monterrey, Carolina, el fraude y el plan de Héctor para usar mi casa como aval. Cada palabra parecía hacerlo más serio, más tenso. Cuando terminé, me tomó un momento para hablar. «Señora, lo que usted me describe es grave, muy grave». Pero afortunadamente su esposo era un hombre precavido y dejó una estructura legal que puede protegerla. Respiré por primera vez en mucho tiempo. Carranza abrió una carpeta gruesa y señaló un documento. «Esteban creó fideicomisos con cláusulas especiales. Si usted solicita la activación, todo su patrimonio queda congelado legalmente. Ningún movimiento se puede hacer sin su firma y sin autorización del banco. Su casa, las ferreterías, las inversiones. Todo queda blindado. Nadie puede usarlas como garantía, ni su hijo». Yo lo miré sin poder hablar. Era como si Esteban me estuviera cuidando desde el más allá. Como si hubiera sabido que un día llegaría este momento, y aún así dolía. Dolía tener que usar una protección contra mi propio hijo. Carranza continuó: «La activación no se hizo antes porque Esteban quiso darle libertad a usted. Pero si las cosas están así, mi recomendación es hacerlo lo antes posible. Y otra cosa, una vez activado cualquier intento de su hijo por mover fondos o solicitar préstamos usando sus datos será bloqueado y notificado directamente a mí y a usted. Será imposible que haga algo sin que usted lo sepa». Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Yo quería proteger mi patrimonio, pero la idea de bloquear legalmente a Héctor me atravesó el alma. Sin embargo, entendí algo que me costó aceptar durante años. Amar a un hijo no significa permitir que te destruya. Firmé, con la mano temblando pero firme. La activación tardaría 48 horas. 48 horas en las que tendría que mantenerme en silencio para evitar que Héctor intentara algo desesperado. Carranza me miró y dijo: «Señora, no hable con él todavía. Cuando el sistema se active, él va a enterarse solo. Y ahí vendrá la reacción. Prepárese». Volví a casa sintiendo que llevaba una bomba dentro del pecho. Pero por primera vez había esperanza. Una esperanza extraña pero real. Esa misma tarde recibí un mensaje inesperado. De Dani: «Suegra, puede venir mañana. Necesito hablar con usted. Estoy sola». Mi primer instinto fue decir que no. Pensé que era otra trampa, otro intento de Mirna para acercarse a mí. Pero algo en el mensaje me hizo dudar. Sonaba sincera, sonaba cansada, sonaba rota. Acepté. Al día siguiente llegué a la casa de Héctor. Cuando abrieron la puerta no fue Dani la de siempre. No era la mujer arrogante, segura, altiva. Era una muchacha con los ojos hinchados, la cara sin maquillar y un temblor en las manos que no podía ocultar. «Suegra», dijo apenas viéndome, «soy yo. No la otra que usted conoce». Entré. La sala estaba hecha un caos. Juguetes tirados, platos sucios, una manta en el sillón. Dani me pidió que me sentara y sin rodeos comenzó a llorar. Yo pensé que Dani estaba siendo manipulada por Mirna, pero nunca imaginé que ella también estaba sufriendo su propio infierno.
Suegra, necesito decirle algo. Y necesito que me escuche sin juzgarme. Yo solo asentí. Dani respiró profundo y dijo, mi mamá lleva meses presionando a Héctor. Todo lo que él le dice a usted, ella lo sabe. Los dos están haciendo planes con su casa, con su dinero, con todo. Pero yo no. Yo no estoy de acuerdo. La miré sorprendida. Nunca pensé escuchar eso de ella. Dani continuó. Mi mamá siempre ha sido así, controladora, manipuladora. Ella me crió para depender de ella, y cuando me casé creí que por fin iba a ser libre, pero no. Ahora controla a Héctor igual que me controla a mí. Y yo ya no puedo más. Se tapó la cara con las manos. Yo estoy perdiendo a mi esposo, a mi hijo, a mí misma. Yo no sabía qué hacer, suegra, pero después de lo que pasó ayer, después de que Héctor me gritó por defenderla, yo entendí algo. Él ya no piensa por sí mismo. Él repite lo que mi mamá le dice, y mi mamá no lo quiere a él, quiere lo que ustedes tienen. Me quedé muda. Era la primera vez en años que Dani me hablaba desde su verdad, desde su humanidad, desde su dolor. Y mientras la escuchaba, entendí que ella también era víctima de Mirna, una víctima que no sabía cómo salir. Suegra, dijo temblando, yo quiero divorciarme. Ya lo decidí. Pero tengo miedo. No sé cómo hacerlo. No tengo dinero suficiente. Héctor no está bien emocionalmente. Se está hundiendo. Y yo no quiero que mi hijo crezca en medio de esto. Yo sentí una mezcla de compasión y rabia. Compasión por ella. Rabia por todo lo que Mirna había causado. Y pensé en algo que jamás pensé que pensaría. Dani necesitaba ayuda. Y no la de Héctor, sino la mía. Abracé a Dani. Fue un abrazo largo, pesado, de dos mujeres cansadas de pelear solas contra tormentas diferentes. Y mientras ella lloraba en mi hombro, entendí que la vida me estaba dando una oportunidad. No de recuperar a Héctor, pero sí de recuperar algo de justicia. Cuando Dani se calmó, me dijo lo peor. Suegra, creo que Héctor va a intentar algo en los próximos días. Mi mamá lo está presionando. Quiere que usted firme. Quiere que la casa quede a su nombre antes del fin de semana. Y si no firma, él va a explotar. Cerré los ojos. Las 48 horas de Carranza, todo empalmaba, todo encajaba, todo apuntaba a un choque inevitable. Antes de irme, Dani dijo algo que me marcó. Suegra, si usted quiere protegerse, hágalo ya. Y si necesita mi ayuda para detener lo que mi mamá está planeando, cuente conmigo. Salí de esa casa sabiendo que la tormenta venía de frente. Que el momento en que Héctor descubriera que su padre lo había protegido incluso de él mismo estaba a punto de llegar. Y justo cuando llegué a mi casa, mi teléfono comenzó a sonar. Un número desconocido, pero reconocí el nombre cuando lo escuché. Licenciada del banco. Señora, el proceso se activó. Su hijo acaba de intentar hacer un movimiento financiero. Está detenido. Y viene en camino hacia su casa. Ahí supe que mi vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos una vez más. Cuando la licenciada del banco me dijo que Héctor venía en camino, sentí que el aire de mi casa se hacía más pesado. Caminé de un lado a otro sin saber dónde poner las manos. Era mi hijo, el niño que yo había criado, pero también era el hombre que había tratado de poner mi casa como aval para un negocio ilegal. Las dos imágenes chocaban en mi cabeza como si fueran dos mundos que no podían coexistir. El timbre sonó. No con fuerza, con desesperación. Así suenan las puertas cuando quien toca no busca entrar. Busca invadir. Abrí. Héctor estaba ahí. Rojo. Agitado. Con los ojos llenos de una mezcla de enojo y miedo. Mamá dijo sin saludar. ¿Qué hiciste? No respondí. Lo dejé pasar. Él entró como una tormenta. Caminaba de un lado a otro. Se pasaba las manos por el cabello. Miraba todo como si fuera la primera vez que veía la casa. Una casa que pronto pretendía poner a su nombre. ¿Por qué bloqueaste mis movimientos? ¿Qué estás haciendo? Me estás arruinando, mamá gritó. Yo respiré profundamente. No quería pelear. No quería gritar. Ya había gritado demasiado por dentro. Me senté en la sala y señalé la silla frente a mí. Siéntate, Héctor. Él no se movió.
No hasta que repitió su nombre con esa voz que solo una madre puede tener. Siéntate. Al hacerlo parecía un niño castigado. Pero no lo era. Era un hombre que se había ido perdiendo a sí mismo, y yo ya no podía seguir viéndolo destruirlo todo. Héctor, comencé con calma, el fideicomiso era algo que tu papá creó para protegernos, no para lastimarte. No estás protegiéndome, mamá, respondió. Me estás hundiendo. Yo necesitaba ese dinero. Tenía un plan, una oportunidad. Tú no entiendes nada. No entiendo, repetí con tristeza. No entiendo. ¿Qué se supone que debo entender? Que ibas a abrir un negocio ilegal en Monterrey. Que estabas sacando dinero de la empresa. Que ibas a usar mi casa como aval. Que Mirna y tú estaban planeando sacarme de mi propio patrimonio. Héctor abrió los ojos sorprendido. No esperaba que yo supiera tanto. ¿Quién te dijo eso? Dani, la empresa. ¿Quién? No importa quién lo dijo. Importa que es verdad. Él golpeó la mesa con la palma. Es mi vida, mamá. Mi vida. Y tú siempre quieres controlarla. Sentí una punzada en el corazón. Yo controlarla. Qué ironía. Cuando durante años fui yo quien se adaptó a todo. Yo quien cedió. Yo quien cayó. Yo quien dio dinero sin preguntar. Yo quien tragó desprecios y silencios. Yo nunca quise controlar tu vida. Héctor, dije con voz baja. Solo quería que fueras un buen hombre. Que no te perdieras. Pero ya estás perdido, hijo. Muy perdido. Él me miró con rabia. Mamá, yo tengo una familia. Tengo responsabilidades. Necesito estabilidad. Y tú no quieres ayudarme. Familia, pensé. ¿Cuál familia? La que él mismo había roto. La que Mirna manipulaba. La que Dani ya quería abandonar. La que él había traicionado con otra mujer en Monterrey. Héctor, dije con firmeza, ahora soy yo quien necesita que me escuches. Tú no puedes exigirme que firme nada. Esta casa es mía. Fue tu papá quien la dejó a mi nombre. Y nadie va a arrebatármela. Ni tú, ni Mirna, ni nadie. Él se levantó bruscamente. Tú lo provocaste. Tú, siempre metiéndote, siempre opinando. Siempre queriendo tener la última palabra. La última palabra. Qué curioso. Porque llevaba 2 años sin decir casi ninguna. Aguantando. Tragando. Cediendo. Pero ese día ya no podía ser esa mujer. Héctor, me acerqué a él, no estoy metiéndome en tu vida. Estoy defendiéndome de lo que tú estás haciendo con la mía. Se quedó callado unos segundos. Y en ese silencio pude ver algo que no había visto en mucho tiempo. Vulnerabilidad, miedo, confusión, pero solo duró un segundo. Después volvió el enojo. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? Ahora no tengo nada. Nada. No tienes nada, repetí. Tú tienes trabajo, una esposa, un hijo, la oportunidad de empezar de nuevo. Lo que no tienes es algo que no mereces. Control sobre mis cosas, ni sobre mi vida. Él apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. De rabia. Me estás traicionando, mamá. Yo cerré los ojos. Por dentro una voz me gritaba que le dijera la verdad. Que yo no lo estaba traicionando. Que él llevaba años traicionándome a mí. Que había traicionado la memoria de su padre. Que había traicionado a Dani. Que había traicionado a su propio hijo. Pero no dije nada de eso. Solo dije algo que me salió del alma. Héctor, no confundas límites con traición. Él caminó hacia la puerta, listo para irse. Antes de salir volteó y dijo algo que me atravesó como una lanza. No quiero volver a verte. No mientras sigas pensando que todo es tuyo. No mientras sigas creyéndote superior. Yo no soy superior, dije. Soy tu madre, y por primera vez me estoy defendiendo. La puerta se cerró con fuerza. El eco resonó por toda la casa. Ese golpe marcó un antes y un después. No sabía si Héctor volvería, no sabía si me perdonaría, no sabía si yo misma podría perdonarlo algún día, pero no tuve tiempo de llorar, no tuve tiempo de respirar, porque apenas 5 minutos después mi celular sonó. Un número desconocido. Contesté sin pensar. Señora Salazar, dijo la voz del Departamento de Recursos Humanos. Necesitamos hablar con usted sobre su hijo. Es urgente. Mi corazón se detuvo.
La voz continuó. Se han detectado movimientos sospechosos en su cuenta corporativa. La empresa está iniciando una investigación interna, y Héctor podría enfrentar consecuencias graves. Sentí que las piernas me fallaban. Me sostuve del sillón. ¿Qué consecuencias? La voz respondió con frialdad profesional. Señora, podrían despedirlo. O algo peor. Colgué en silencio. Mis manos temblaban. Mi casa estaba en silencio, y mientras miraba la puerta por donde mi hijo había salido gritando contra mí, entendí que lo que venía no solo iba a romperlo a él, también iba a ponerme a prueba a mí. Una prueba que yo no sabía si tenía fuerza para enfrentar. Y aún así, sabía que no tenía opción, porque la tormenta todavía no terminaba. Apenas comenzaba, la llamada del Departamento de Recursos Humanos me dejó paralizada. Sentí que el tiempo se detenía y que el aire de mi casa se volvía demasiado pesado para respirarlo. Héctor acababa de salir gritando que yo lo estaba traicionando y ahora la empresa me decía que lo estaban investigando por fraude. Era como ver a mi hijo caminar directo hacia un precipicio mientras yo solo podía gritar su nombre desde lejos sin que él volteara. Esa noche no dormí. Caminé por mi casa 1.000.000 de veces. Miré las fotos de cuando era niño, de cuando aún se recargaba en mi hombro cuando tenía miedo, de cuando Esteban lo cargaba en sus brazos enseñándole el valor del trabajo y la honestidad. Y pensaba en qué momento mi hijo se perdió, en qué momento dejó de escucharme, en qué momento dejó de escucharse a sí mismo. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Dani. Héctor no durmió aquí, me escribió. Yo no sé dónde está. Está muy mal, muy alterado. Tengo miedo. Por favor, si sabe algo, dígame. No supe qué responder. Yo tampoco sabía dónde estaba mi hijo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no esperaba sentir tan pronto. Compasión. Porque más allá de todo el daño que me había hecho, más allá de la traición, más allá de Mirna, más allá de Carolina, Héctor seguía siendo mi hijo. Y los hijos, aunque se hundan en sus propios errores, siguen doliendo en el alma como parte del cuerpo que te arrancan sin anestesia. Al mediodía recibí otra llamada. Esta vez era Héctor. Su voz estaba ronca como si hubiera pasado horas llorando o gritando. Mamá, necesito verte. Por favor, no sé qué hacer. Quedamos de vernos en un parque cerca de mi casa. Cuando llegué lo vi sentado en una banca con la cabeza hundida entre las manos. No era el hombre arrogante de los últimos meses, era un muchacho roto, perdido, asustado. Me senté a su lado sin decir palabra. Él levantó la mirada y los ojos se le llenaron de lágrimas. Mamá, perdí todo. Me contó que la empresa lo había suspendido, que tenían pruebas suficientes para abrir un proceso legal, que Carolina había roto con él, que Dani ya le había pedido el divorcio, que Mirna lo había bloqueado de todas partes, que estaba solo. Quise decirle, te lo dije. Quise decirle esto era inevitable. Quise decirle que él mismo se cavó ese hoyo. Pero no lo hice. Porque a veces el amor no necesita palabras duras. Necesita silencio. Y presencia. Héctor lloró en mis brazos como cuando era niño. Lloró por lo que hizo, por lo que perdió, por lo que destruyó. Lloró hasta quedarse sin fuerzas. Después de un largo rato me miró con una sinceridad que no le veía desde que era adolescente. Mamá, si tú quieres odiarme, lo entiendo. Si no quieres volver a verme, también. Pero quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. No puedo creer lo que hice. Perdí la cabeza. Dejé que otras personas decidieran por mí. Perdí mi familia. Perdí todo. Yo respiré hondo y le dije lo único que el corazón me permitió decir. Héctor, perdiste cosas, sí, pero no lo perdiste todo. Todavía estás vivo. Todavía tienes a tu hijo. Todavía tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Pero empezar de verdad, sin mentiras, sin máscaras, sin pedir dinero, sin usar a nadie. Él agachó la cabeza. Mamá, ¿crees que algún día me puedas perdonar? Le acaricié la mejilla como cuando tenía fiebre de niño. Héctor, el perdón no borra lo que pasó, pero sí abre un camino. Y ese camino empieza con una decisión. ¿Quieres cambiar? ¿De verdad quieres? Él asintió con lágrimas. Quiero. Te lo juro. Quiero ser mejor que esto. Lo abracé.
No porque todo estuviera arreglado, sino porque en ese momento entendí que a veces los hijos necesitan caer para aprender a levantarse, y que las madres, aunque estemos rotas por dentro, siempre encontramos fuerza para sostenerlos mientras vuelven a caminar. Los meses siguientes fueron duros para todos. Héctor buscó ayuda profesional. Consiguió un trabajo más modesto pero honesto. Dani con el tiempo aceptó que lo mejor era divorciarse, pero le permitió ver a Emiliano cada fin de semana. Yo acompañé a Dani durante su proceso porque ella también había sido víctima de Mirna. Poco a poco Dani comenzó a recuperar su vida, su voz, su dignidad. Con el tiempo Dani y yo nos hicimos más cercanas, no amigas, pero sí dos mujeres que sobrevivieron a la misma tormenta desde lados distintos. Héctor empezó a visitarme los domingos, a veces con Emiliano, a veces solo. No hablábamos del pasado, no hablábamos de la empresa, no hablábamos de Mirna, hablábamos del presente, del bebé, de sus esfuerzos por enderezarse, de lo que quería ser ahora. Una tarde llegó con una carta. Mamá escribió: quiero darte esto porque no quiero dejar nada pendiente. Era una carta para Esteban, o más bien para su memoria. Mi papá estaría avergonzado de mí, pero también creo que estaría orgulloso de ti. Tú fuiste la que defendió lo que él construyó. Tú fuiste la fuerte. Tú fuiste la digna. Gracias por no soltarme incluso cuando yo no merecía que me sostuvieras. Leí esa carta con los ojos llenos de lágrimas, no porque borrara todo lo que me dolió, sino porque era la prueba de que algo dentro de Héctor por fin estaba sanando. Los meses se convirtieron en un año. Y aunque nada volvió a ser como antes, la vida encontró un nuevo equilibrio. La casa de Lomas ya no me parecía tan grande. Estaba llena de momentos con Emiliano, de risas pequeñas, de silencios que ya no pesaban. Un día, mientras podaba el jardín, encontré la caja donde guardaba el anillo de Esteban, ese anillo sencillo con el que me prometió construir cosas que duran. Lo sostuve entre mis dedos, lo miré bajo la luz del atardecer, y entendí que había llegado el momento. Fui al rosal que él mismo plantó hace tantos años, cavé un pequeño hueco, coloqué el anillo ahí, y lo cubrí con tierra, no como despedida, sino como agradecimiento, porque la vida que construimos juntos había resistido incluso después de su muerte. Me quedé en silencio mirando el rosal, y supe que la historia se había cerrado, no con un final feliz perfecto, sino con un final honesto, real, humano. Antes de entrar a la casa respiré profundo y pensé en algo que quiero compartir contigo. Nadie está preparado para descubrir que las personas que más amamos también pueden ser las que más nos lastiman, pero eso no significa que debamos rompernos para siempre. A veces perderlo todo es la única forma de volver a encontrarnos. Y ahora que escuchaste mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna parte de mi historia tocó algo dentro de ti? ¿Alguna vez has sentido que te rompieron el alma justo cuando más estabas dando? Si esta historia te dejó una reflexión, te invito a darle like y suscribirte para que sigamos compartiendo momentos así. Historias que nacen del dolor pero también de la fuerza que todos llevamos dentro. Porque al final, eso somos. Fragmentos rotos que siguen intentando brillar. Y créeme, siempre se puede volver a empezar.